La Edad Media, un tiempo que nos evoca castillos, caballeros, pero también, seamos sinceros, una oscuridad bastante profunda. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de sus temas más complejos y sobre todo más malinterpretados, la locura. Si pensamos en la locura medieval, la imagen que nos viene a la cabeza es casi siempre la misma, ¿verdad? Demonios, cadenas, exorcismos. Es lo que hemos visto en el cine, en los libros. Pero, ¿de verdad fue solo eso? Vamos a rascar un poco en la superficie de ese mito, porque lo que hay debajo es una realidad muchísimo más compleja y en ocasiones sorprendentemente humana. Bueno, para empezar, tenemos que viajar a la Alta Edad Media. En aquella época, la mente humana era como un campo de batalla. No había una única forma de entender el sufrimiento mental, sino dos corrientes de pensamiento muy potentes que chocaban entre sí. Y aquí se ve clarísimo. Por un lado, teníamos la tradición médica, la que venía de los griegos, de Hipócrates y Galeno. Para ellos, la melancolía, lo que hoy llamaríamos depresión, tenía una causa física, un desequilibrio de los humores del cuerpo, en concreto, un exceso de bilis negra. Pero, por otro lado, estaba la explicación religiosa, y aquí la causa era totalmente espiritual. O bien era una posesión demoníaca o una consecuencia directa del pecado original. Dos mundos, dos visiones, conviviendo a la vez. Y ojo que esta cita no es de cualquiera, es de Hildegarda de Bingen, una abadesa del siglo XII, una de las mentes más lúcidas de su tiempo. Fijaos cómo conecta las dos ideas. La melancolía no es solo un problema de fluidos corporales, es una herida en el alma, que viene nada menos que de la expulsión del paraíso. Para que esta tensión entre medicina y religión se entienda bien, vamos a centrarnos en un caso que es del libro, el de la histeria. El propio nombre ya nos da una pista. Histeria viene del griego histera, que significa útero. Y es que durante siglos se pensó que era una enfermedad exclusiva de las mujeres, con una causa muy concreta. A ver, la idea que se heredó de la medicina antigua era cuanto menos curiosa. Se creía que el útero no era un órgano fijo, sino que podía, literalmente, viajar por el cuerpo de la mujer, provocando de todo, ansiedad, desmayos, convulsiones. Una explicación puramente física, aunque bueno, hoy sabemos que completamente errónea. Y esta cita del médico romano Galeno es clave. La histeria se asociaba directamente a la sexualidad, sobre todo a la abstinencia en mujeres consideradas fértiles y ardientes. Pero claro, con la llegada y consolidación del cristianismo, esta visión médica fue perdiendo terreno. Poco a poco, ese útero errante dejó de ser un órgano que se movía para convertirse en una matriz demoníaca, una puerta de entrada para el diablo, y su tratamiento, lógicamente, pasó del médico al exorcista. Mientras en Europa el debate parecía estancarse entre humores y demonios, en otra parte del mundo se estaba viviendo una auténtica edad de oro para la medicina. La pregunta es, ¿dónde? Pues nos vamos al mundo islámico. Mientras Europa vivía sus propias contradicciones, el califato se convirtió en el gran centro del saber. Recogieron toda la sabiduría griega y no solo la conservaron, sino que la llevaron a otro nivel. Es que el contraste con lo que pasaba en Europa es brutal. Allí la locura se veía como una enfermedad del cerebro, algo orgánico. Los enfermos mentales no eran apestados ni poseídos, sino amados por Alá. Se crearon los bimanistanes, que eran hospitales con alas enteras dedicadas a la salud mental. Y lo más increíble, médicos como Races ya usaban técnicas que hoy nos suenan a psicoterapia. Esta historia es sencillamente genial. Muestra una inteligencia psicológica fuera de serie. Avicena, uno de los médicos más grandes de la historia, no se enfrenta al delirio del príncipe. ¿Qué hace? Entra en su juego. Acepta su realidad para, desde dentro, poder guiarlo de vuelta a la cordura. No utiliza la fuerza, ni rezos, ni cadenas. Usa el ingenio y la empatía. Impresionante. Y claro, ¿qué pasa cuando todo este conocimiento tan avanzado del mundo árabe y persa vuelve a Europa a través de las traducciones? Pues que no borra lo que ya había. Se mezcla, se fusiona con las creencias locales. Y de ahí surgen diagnósticos de lo más fascinantes. Por ejemplo, el mal de amor. De repente deja de ser solo un tema para poetas y se convierte en una enfermedad reconocida, el amor heroico. Para médicos como Arnau de Vilanova, era una forma de melancolía con un diagnóstico y una causa muy claras, la obsesión por un amor que no era correspondido. Y ojo, que se lo tomaban tan en serio que tenía un cuadro clínico detalladísimo. Se creía que esas emociones tan intensas, esos movimientos del alma, podían afectar al cuerpo de forma directa, secar las extremidades, hundir los ojos, alterar el pulso, una prueba más de esa increíble mezcla de psicología y medicina humoral. Entonces, recapitulemos. Si por un lado el conocimiento médico estaba avanzando, mezclándose, haciéndose más complejo, ¿de dónde sale esa imagen tan terrible y represiva que todos tenemos en la cabeza? ¿De dónde vienen las cadenas y las hogueras? Pues la respuesta está aquí,
justo al final de la Edad Media. Es importante entender que este giro oscuro no define todo el periodo, sino un momento muy concreto. A finales del siglo XV, Europa era un polvorín. La peste negra había dejado millones de muertos, había hambrunas, guerras, un clima de miedo brutal. Y en medio de esa crisis, en 1484, el Papa declara la guerra a las brujas. 2 años después, se publica el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas, que fue básicamente el manual para cazarlas. La brujería dejó de ser una superstición local para convertirse en una herejía que había que exterminar. Y el resultado fue una masacre. Se estima que más de 100.000 personas fueron ejecutadas. Hoy, muchos historiadores creen que una parte enorme de esas víctimas no eran más que personas con enfermedades mentales. Sus delirios, sus alucinaciones, sus convulsiones, de repente no eran síntomas de una enfermedad, sino la prueba de que habían hecho un pacto con el diablo. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección de esta historia tan llena de matices? Pues la idea principal es que hay que huir de las simplificaciones. La Edad Media no fue una edad oscura de pura ignorancia, pero tampoco un paraíso de tratamiento compasivo. Fue, como decíamos al principio, un campo de batalla de ideas. Por un lado, la ciencia heredada de Grecia y perfeccionada en el mundo islámico. Por otro, la visión teológica del pecado y la posesión. Y en medio de todo, el miedo social. Un miedo que en épocas de crisis era capaz de arrasar con todo. Y claro, todo esto nos obliga a mirar a nuestro presente, ¿no? Porque esa lucha entre la explicación científica, las creencias personales y los miedos colectivos sigue, de alguna manera, muy viva en la forma en que abordamos la salud mental hoy en día. La historia al final nunca es solo cosa del pasado,